Hola, no te quiero hacer perder mucho el tiempo, así que voy directa al grano. Si quieres escuchar el audiolibro completo, echa un vistazo al enlace en la descripción. Podrás disfrutar de una prueba totalmente gratuita que te dará acceso a un amplio catálogo de audiolibros. Pero espera, que hay más. Por si todavía tienes dudas, a continuación te dejo con un pequeño fragmento del audiolibro. Disfrútalo. Produce por la fricción entre la superficie del objeto y la superficie sobre la que éste se mueve. Basándose en este principio de resistencia al movimiento, la tecnología moderna ha diseñado vehículos cada vez más aerodinámicos para vencer la fuerza de rozamiento del aire y conseguir un mejor rendimiento. Las fuerzas se miden con unos aparatos que se llaman dinamómetros. Básicamente están formados por un muelle y una escala calibrada. Las fuerzas se suelen medir con unas unidades llamadas newtons, aunque se utilizan los kilopondios, entre otras. Al ejercer una fuerza sobre el muelle, el alargamiento se refleja en la escala y así se mide la intensidad de la fuerza. Cuando varias fuerzas actúan sobre un cuerpo, cada una de ellas tiende a moverlo en su propia dirección con una intensidad que depende del valor de cada fuerza. Si el cuerpo no se mueve a pesar de las fuerzas, entonces existe equilibrio. Sobre este paquete se ejercen dos fuerzas de la misma intensidad, pero de sentido opuesto. Por eso se dice que está en equilibrio. Miles de objetos que utilizamos todos los días permanecen en reposo gracias a la existencia de este equilibrio entre las fuerzas. Este equilibrio solo se puede modificar con la intervención de una nueva fuerza que altere la situación. Uno de estos niños decide aplicar una fuerza y romper el equilibrio en el que están los objetos que manipula el robot. Nosotros también estamos normalmente en equilibrio, pero existen excepciones. Por ejemplo, en este túnel de viento la fuerza con que sopla el ventilador es mayor que la fuerza de la gravedad. En este caso ya no hay equilibrio de fuerzas y por eso estas personas se mueven hacia arriba. Lo mismo ocurre en un ascensor. En este caso se trata de ejercer una fuerza hacia arriba que sea superior a la que la Tierra ejerce hacia abajo. La diferencia entre estas dos fuerzas es la que determina el movimiento. En este otro ejemplo tenemos dos camiones que están arrastrando una barcaza. El movimiento final no coincide con el de ninguna de las dos fuerzas que se aplican, sino que es la resultante de ambas. Cuando todas las fuerzas que se aplican a un objeto tienen la misma dirección y sentido, como estos caballos tirando de la carroza, entonces la fuerza resultante tiene la misma dirección y sentido. Pero la suma de fuerzas no siempre produce un movimiento rectilíneo. Momento de una fuerza. Hasta ahora hemos visto fuerzas que mueven los objetos en línea recta. Sin embargo, otras fuerzas hacen girar los objetos alrededor de un punto determinado. Cuando se aplica una fuerza a un cuerpo sólido, como las ruedas del tren, se puede producir un movimiento de rotación alrededor de un eje. Esto es lo que sucede, por ejemplo, cuando se abre una puerta por el pomo o cuando se mueven los pedales de una bicicleta. Cuanto más lejos del eje ejerzamos la fuerza, más fácil nos resultará producir el movimiento. La relación entre la intensidad de una fuerza y la distancia del eje a la que se aplica es el momento de una fuerza. Aquí tenemos unas demostraciones bastante curiosas de este tipo de movimiento. A veces actúan varias fuerzas sobre un objeto, pero aplicadas a distintos puntos. El movimiento se produce en la dirección y sentido de la fuerza resultante, como esta veleta que se mueve con el viento dominante. Las fuerzas opuestas, paralelas y de la misma intensidad producen movimientos de rotación. Son los pares de fuerzas. Así ocurre cuando giramos el volante de un automóvil, desenroscamos el tapón de una botella o apretamos un tornillo. Conocer y aplicar estas leyes ha permitido al hombre dominar algunas de las fuerzas de la naturaleza.